No, estamos viviendo un proceso de concentración económica con un fuerte retroceso social, con un gobierno en el cual impera la desmesura, el desequilibrio emocional, la irresponsabilidad institucional y la violencia en las políticas públicas que desarrolla y la violencia en despojar a las provincias de Argentina de los recursos que le corresponden por lo que recaudan. La provincia de Buenos Aires asegura la recaudación de alrededor del 43% de la recaudación total del país y solamente recibe un 20%. Las provincias se encuentran en un total estado de abandono. Se han suspendido en cuanto a rutas, que preguntaba el colega como si recién hubiera bajado un plato volador de Marte o de Saturno. En cuanto a ruta, en Cañuelas se paralizó la variante Cañuelas, se paralizó la repavimentación de Cañuelas Monte, se paralizó la variante Monte, se paralizó Monte Gorch, no arrancó la ampliación de la ruta 205, paralizaron la ruta 5, paralizaron la ruta 7 en la variante Chacabuco y Carmen de Areco Junín, que hubo un accidente de 4 policías. Bueno, va a haber más accidentes, porque este gobierno ha abandonado la obra de todas las rutas que estaban en ejecución y ha suspendido los contratos en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Y por otro lado, lo que decía Axel, nunca tenemos que creernos que cuando muchos pierden, pierden todos. Pierde la sociedad en su conjunto, pero hay unos pocos que ganan mucho. No existe lugar civilizado del mundo occidental, liberal, si querés, y cristiano, en el cual sea posible conseguir tasas de rentabilidad de entre el 30 y el 40% en dólares en todo el mundo. Es un escándalo financiero calificado por tipos que se dedican a la timba financiera. Y el Ministerio de Economía, hay que preguntarle a Caputo por qué se parece. Si no hay ministro de Obras Públicas, el ministro de Obras Públicas es Caputo, que asegura rentabilidad financiera del 30%. Indudablemente estamos atravesando uno de los peores gobiernos de nuestra historia y lo están sufriendo los estudiantes, lo están sufriendo los docentes, los están sufriendo los trabajadores, lo están sufriendo los jubilados, todos los sectores económicamente activos de la sociedad que no se dedican a la especulación están sufriendo y transitando. Por otro lado, también el valor agregado de ser un gobierno, como te decía hoy, que se maneja con mucha violencia verbal y simbólica y dar por ciertas algunas revelaciones que parecen venidas de la fuerza del cielo o de cualquier otro lado, ¿no? Los jubilados están ganando la inflación, si seguíamos igual nos íbamos a un 17.000% de inflación, la reforma previsional son 346.000 millones ante la complicidad silenciosa de un montón de sectores del poder y de la prensa que no dejarán de ser lo que son en este momento, ni siquiera van a crecer con el gobierno de Milei. ¿Y vos a esto cómo lo ves? ¿Lo ves pensando en una futura salida institucional o ves o avisorás una crisis política en el país con este escenario que vos estás planteando? No, yo siempre hago votos porque se respeten los procesos democráticos. Caminamos, militamos, transitamos, recorrimos cada uno de los pueblos al lado de él y hoy es la expresión del espacio político que está siendo atacado, que está siendo fuertemente atacado al igual que todas las provincias, y eso es lo primero que tenemos que poner en un cono de preservación. En segunda instancia, por ahí a mí me hubiera gustado que se hubiera expresado y hubiera dicho Cristina Presidenta del PJ, pero Cristina Presidenta del PJ no es expresión de la necesidad de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Presidenta del PJ tampoco es la expresión desde un deseo que viene desde el fondo de su trayectoria política o de la historia. Creo que tiene que ver con la necesidad de ordenar y de darle el norte a un espacio. Indudablemente Javier Milei ha podido aprobar la ley bases, ha podido vetar y sostener el veto en la reforma previsional, ha podido vetar y sostener el veto en la reforma universitaria, porque algunos, un número importante de legisladores, de diputados o de senadores que asumieron con las boletas de Unión por la Patria, se enfermaron en esos días, perdieron el avión
se abstuvieron o, lo peor, traicionaron el mandato popular votando directamente con Milei, y eso hay que ordenarlo. Nosotros, la gente puede acompañarnos o no, y eso es fruto de la alternancia democrática, pero sí tenemos que tener en claro qué representamos, qué pretendemos representar y poder sostenerlo con los hechos.